a través de su palabra. Hace mucho tiempo que aprendí a vivir para el Señor. Yo nunca pensé que pastor era algo que te nombraba una institución y te decía pastor o te ordenaba. Nunca estaba en mi cabeza esas cosas. Solamente estaba el Señor. Estaba el Señor. Sabía muy poco de religión. Soy una persona que crecí casi sin religión. Y sabía muy poco de religión. Pero cuando leí la Biblia, para mí fue increíble. Yo creo que era la voz de Dios. Y estuve 3 meses a solas con Él. 3 meses a solas. Y de ahí busqué, como ustedes saben, un sitio donde pueda ser bautizado. No sabía nada de iglesia ni lo complicado que era la iglesia. No sabía que los pastores, los diáconos lo quieren tumbar. Ni sabía que los pastores, una vez lo dijo un hermano, que para tener una iglesia grande aquí en Miami tienes que tener un pastorado como si fuera el de Fidel. Era bien difícil, porque muchos se ofendieron cuando dije eso. Pero la verdad, bueno, lo dijo un hermano, yo lo repetí. La verdad es que en las iglesias hay de todo. Hay ganas de tener la razón y todo. Y por eso para mí era bien difícil pasar de estar a solas con Dios a estar con un montón de gente que decía que estaba con Dios. Bien difícil. Y seguí predicando casi solo. Pertenecí a una iglesia bautista de Nizar. Iba a la iglesia, pero generalmente todo lo hacía solo. Había una gran diferencia, digamos, de clase económica entre mi persona y las personas que asistían a la iglesia en esa época. Un poco diferente. Y así el Señor me llevó a predicar a varios sitios del Perú. Conocí bastantes departamentos y ciudades del Perú yendo solo. Y cuando iba solo siempre iba con un grupo, pero no es que me mandaba alguien, sino yo solo entraba a ese grupo y ese grupo iba. Fui misionero con el Instituto Lingüístico de Verano ayudándolos en algo. Fui con Johnny Hawkins, que tenía una escuela industrial en la selva, lo fui a ayudar. Diseñé nuevas chocitas, diseñé circuitos de agua para los de la selva, las tribus que no tenían, enseñarles cómo usar el clorín, el cloro, para lo que le crece mucho bollo. Y usted ve el cloro, no, perdón, el yodo. Si usted ve en la sal que usted va a comprar, esta sal es yodada, dice de yodo. Hay algunos que son alérgicos al yodo, pero el yodo evita que te salga el bollo. Y allá en la selva peruana y en la selva de Brasil no hay yodo. Entonces teníamos que ir al yodo. Utilizamos miles de cosas para poderlos ayudar y quitar el bollo, lo que le decían bollo en esa época. No sé cómo se llama ahora. Bocio, gracias. Entonces, viendo en todas estas cosas, me encontré con una persona. Estaba en una reunión. Era el cumpleaños de un primo de Marisol que vivía en una parte norte, de Perú. Y se me acerca una persona y me dice, esa cara, me miró a mí y me dijo, ¿y esa cara? Y dije, wow, pues es la única que tengo. Entonces me dijo, no, esa cara no es normal, algo tiene tu cara. Y yo, ¿y qué tiene mi cara? No sé, quisiera hablar contigo, y comenzó a hablar conmigo. Y entonces me decía, ¿tú eres algo de Dios? Y decía, dentro de mí, le digo que estaba seguro que soy hijo de Dios, no van a creer medio loco y no sé si es la policía de investigaciones o algo así, me van a venir a la cárcel o algo por el estilo. Le digo, bueno, siempre estoy llevando a todas partes la palabra de Dios, le digo. Y entonces me dice, quiero hablar contigo porque no sé si esto es real o no es real. Este hombre, en el momento que habla conmigo, tiene ya mucho dinero, bastante dinero, y tiene una empresa.
es más, yo le diseñé 2 edificios a él. Y este hombre me cuenta que en su familia hicieron algo y lo metieron a ser militar. Y cuando lo metieron a ser militar, él estaba aburrido dentro de ser militar, siempre se le ocurría. Y dentro de los militares, él se le ocurrió en su ocio establecer una especie de cartel dentro de los militares. Él introducía droga en la escuela, en todas partes de los militares, en todas partes. Entonces él conocía generales que consumían droga porque se las vendía, coroneles que consumían droga porque se las vendía, conocía a todo el mundo. Hasta que llegó un coronel que era honrado, que llegó a general y ser honrado, y dijo: esto no puede ser posible. Él a todo el mundo tenía, a todo el ejército lo tenía feliz. Y entonces dijo: hay que sacarlo, hay que desaparecerlo. El problema es que no lo querían meter a la cárcel, porque tenían miedo que diga: este general usa, el otro usa, y saque todo lo que él había formado dentro del ejército que todavía seguía funcionando. Y no estoy hablando del ejército de Maduro, que debe ser peor. Pero era algo terrible lo que estaba pasando. Entonces, lo que deciden es llevarlo a un sitio donde hay como una especie de casa campestre para que se retiren todos los oficiales de todas las Fuerzas Armadas y se retiren ahí, o sea, de vacaciones, como un club privado de las Fuerzas Armadas. Y lo ponen ahí, y hay un coronel que dirige eso, que lo tiene y le dicen: no puede salir a ningún sitio, no puede tener contacto con periodistas, no puede tener nada, tenemos que esperar unos cuantos años que se desaparezca todo esto, y él entiende. Y él era como, se podría decir, una expresión que utilizábamos en los años 60, 70, era hippie, era medio hippie, así. Entonces él es bien alto, ojos azules, pelo medio claro, y se deja el pelo larguísimo, todo, y paraba con una túnica. Me decía que la droga había hecho efecto. Ya, como no tenía que estar dentro del cuerpo del ejército, entonces se habían dejado crecer el pelo. Y estando ahí, conoció a la esposa del coronel y a los hijos del coronel. El coronel era bien gritón, arma pactada, y se levanta en esta obra, todo. Y el hombre era relajado. Todo el día paraba frente al mar, mirando, no usaba bromas, no usaba nada, seguía todo relajado. Al poco rato ya no era él, sino se sentaban los hijos del coronel y la esposa. Y también los primos del coronel y los tíos, todo el mundo. Él mismo hizo su propia reunión, era como un gurú dentro de los que podían entrar ahí. Y el coronel se molestó mucho, porque sus hijos están todos desorganizados, se quedan hasta tarde con este hombre. Entonces le dieron una orden el coronel dio la orden de que lo subieran a un jeep, un jeep de esos del ejército, y se lo llevaran a un desierto enorme, se lo llevaron y lo introdujeron así al desierto, y ahí lo botaron. Y así lo hicieron. Manejaron, según me cuenta él, como 3 horas, 4 horas manejaron, porque ellos lo tenían ahí atado, sin reloj, sin nada, y sin agua, sin nada, lo dejaron en el desierto, esperando que se muera. Entonces, él se quedó en el desierto, y parece que los soldados que lo dejaron les faltaba un poquito de inteligencia, porque un jeep deja huellas. Entonces comenzó a seguir las huellas del jeep para salir, porque no sabía dónde ir. Comenzó a seguir las huellas y ya no podía. Dice que el segundo día se caía, no podía. Y en ese cansancio, dice que escuchó una voz que decía: este es el camino, andar por él. Y no echéis a la mano derecha y tampoco torzáis a la mano izquierda. Esa fue la voz que escuchó. Y él se levantó por esa voz y comenzó a caminar. Cuando llegó, la familia tenía dinero,
Entonces lo comenzaron a hacer, lo comenzaron a levantar, pero él había quedado esa experiencia. Y dice que algo pasó en él, que nunca leía la Biblia, pero la Biblia le parecía lógico. Y él había ido a un montón de personas a explicarle eso y le decían que estaba mal de la cabeza, eran las drogas, era todo. Pero cuando a mí me habla y me dice eso, porque es tan importante aprender la Biblia, ¿sabes? Y tener en el corazón. Apenas me lo dice, las palabras de él coinciden con algo que había en mi cerebro y que había leído antes en Isaías 30. Y yo le digo, tú estás loco. Eso está en Isaías 30. Pasó un mes de ese encuentro y lo bauticé. Y hasta ahora, él sigue en el Señor. Para mí es algo increíble lo que Dios puede hacer. Yo pienso que Dios ama a todo el mundo y habla de diferentes maneras, pero a veces nosotros no podemos identificar su voz. En el caso de este hermano o amigo, es como mi familia. Fue claro porque está enamorado de Dios. Para mí fue claro. Y por eso lo seguí entrenando. Y pasó mucho tiempo conmigo. Este hombre siempre ha sido humilde. Por más dinero que tenga, siempre ha sido tranquilo. La última vez que estuve con él, me invitó a un sitio, estuvimos como una semana hospedados en su casa y nadando todo el tiempo, nadando. Y él hablándome todo lo que Dios había hecho con él. ¿Sabes? Cuando Dios te habla, tú no lo dejas. Y no solamente no lo dejas, sino que Dios te va a mandar a alguien que hable contigo. El problema, yo pienso, de las personas que no entienden cuando Dios habla es porque no enseñan muchas veces cómo Dios habla. Entonces nosotros queremos escuchar una voz a veces. Nos hacemos idea de cómo va a hablar porque nadie me ha enseñado cómo habla Dios o cómo es que dice Dios. Y hoy día en la mañana yo quería enseñarles esto, porque estaba revisando para poder ayudar a bastantes personas y lo tengo por bastante tiempo, como más o menos es. En el Antiguo Testamento es totalmente diferente al Nuevo Testamento, pero a veces nosotros nos ponemos y mezclamos el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento cuando no debemos mezclar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento habían ciertas personas elegidas que tenían el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, todo aquel que cree en Jesucristo como Señor y Salvador tiene el Espíritu Santo. O sea, tienes acceso por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento no tenías acceso. Simplemente Dios te escuchaba, te veía y se acercaba a ti. Por eso, cuando vino el Señor Jesús, dijo: arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. O sea, el reino de Dios vino y se puso cerca a nosotros. Tan cerca que les he explicado en otros sermones, que es tan cerca que cuando el Señor dijo algo que nunca harían los judíos, es decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Por eso es tan importante entender lo de la voz de Dios. En el Antiguo Testamento, el Salmo 29 lo resume todo de cómo pensaban ellos. Incluso hay algunos que interpretan y hacen cosas que para los antiguos los rayos eran la voz de Dios. Pero es diferente, porque tiene características diferentes. Usted lea el Salmo 29, que lo va a leer rapidísimo, del 3 al 9, dice: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cádiz. Voz de Jehová que
gaja las encinas y desnuda los bosques en su templo, todo proclama su gloria. En esa época, en el Antiguo Testamento, ese era el concepto de la voz de Dios. ¿Te imaginas lo difícil que debe haber sido para ellos entender que la voz de Dios en ese momento, después en el Nuevo Testamento, iba a ser Jesús? Qué difícil para ellos. Ellos nunca se podían imaginar. En algunas partes de la Biblia, dos exactamente, se dice claramente que se escuchó la voz de Dios cuando Jesús dijo: este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. Y cuando el Señor le dice, 3 veces le dice a Jesús: y lo voy a hacer siempre, o sea, glorifica tu nombre, sí, lo he hecho. Y la otra es cuando está en el Monte de los Olivos y se escuchó algo. Para ellos sí podían interpretar ese sentido, pero no podían interpretar que la voz de Jesús era la voz de Dios. No podían. Y era muy difícil, lo veían como hombre y no podían imaginarse que la voz de Jesús era la voz de Dios. Al no imaginarse, habían 12 personas que lo siguieron, habían pocos discípulos, 120 dice la Biblia que era hasta el final. Ellos entendieron y afirmaron y creyeron que Jesús es la voz de Dios. Juan incluso dijo: en el principio el verbo, y el verbo estaba con Dios, o sea que era la palabra de Dios, era Jesús. Y el autor de Hebreos claramente dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. La voz de Dios. Cuando el Señor reprendía una enfermedad, era la voz de Dios. Cuando el Señor le decía a Lázaro muerto: ven Lázaro, camina, era la voz de Dios. Pero nosotros a veces estamos tan confundidos que no podemos entender simplemente los procesos. Hay algo que se llama en computadora algoritmos. Ya tengo un profesor, un profesor de toda la ciencia de computación, y él me puede corregir, pero se llama algoritmos, ¿no? Algoritmos. Y a través de algoritmos podemos solucionar todo, podemos describir todo y entender todo, más o menos. El Señor hizo que la voz de Dios sea descrita a través de unos algoritmos, digo yo, que fue la enseñanza de Jesús. Jesús dejó una enseñanza que no solamente traía un nuevo concepto, sino que era más profundo y trabajaba en nuestro cerebro de diferente manera. Ahora podemos entender más eso, pero es bien difícil. Es cuando el Señor Jesús dice algo, no solamente lo que dice, sino el efecto que hace dentro de nuestro cerebro. Cada vez que yo hablo, tu cerebro es diferente. ¿Cómo crees tú que puedes entender lo que yo estoy hablando? Es porque entra en tus oídos entran en el temporal busca cosas dentro del cerebro que se asemejen a lo que estoy hablando, lo pone, lo agrupa y lo entiende. Madre mía, ese es una obra de Dios. Y ahora venía el mismo Dios a hablarnos directo, porque dice bien claro: en esto posterior nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó el heredero de todo y por quien asimismo, ¿qué hizo? El universo. Dios, Jesús, el Creador. Él hizo al mundo, creó el mundo, pero el mundo no lo reconoció. Y no lo reconoció porque no entendían. Creían que tenía que ser algo poderoso, tenía que ser un arbusto ardiendo, tenía que ser algo parecido, que hasta ahora dentro de nosotros a veces nos confunde eso y no podemos entender bien la voz de Dios. Entonces Jesús habló, enseñó y habló a pocos, y muchos de ellos no eran muy sabios según Pablo, ni muy inteligentes, pero ellos dieron el tiempo y la labor de escribirlo sin darse cuenta que nos estaban dejando la palabra de Dios, la voz de Dios. Difícil poder entender esto, porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y dice que el mismo Jesús, siendo Dios, necesitó el Espíritu Santo, según el libro de Hechos. O sea,
todos los algoritmos puestos o todos los elementos puestos para que nosotros podamos entender, porque Dios iba a hacer algo mucho más grande. Dios no solo hizo el mundo, no solo actuó en el Antiguo Testamento y no solo vino como Jesús, sino Él iba a algo mucho más grande porque quería que entendiéramos algo. Y ese algo es lo que falta hoy día que entendamos. Ese algo. Dios nos ha dado su palabra y dice que su palabra es su voz porque tiene las mismas características del Salmo 29. En pocas palabras, en el Antiguo Testamento Dios hablaba directo cuando Él lo iba a hacer. Se manifestaba directo a través del arbusto, a través de todo. En el Nuevo Testamento se nos enseña que se ha acercado porque Dios viene. Y Dios ya no habla a través de ciertas personas, sino está hablando a multitud de personas, incluso a pecadores que ni creían. Porque Dios habló con Pilato, se habló con Herodes. Ni lo entendían. Pero habló un cambio totalmente, porque antes habló solamente a Moisés, habló habló al otro, y tal vez a través de un profeta como Daniel habló a Nabucodonosor. Pero ahora Dios venía y hablaba a todo el mundo. ¿Pueden entender eso? Lo grande que es eso, a mí me asombra. A mí me deja con la boca abierta, que hablaba a todo el mundo. ¿Y por qué habla a todo el mundo? ¿Es por algo? Y no solamente hace eso, sino escriben los demás, los que lo escuchan, escriben lo que escucharon para que podamos seguir sintiendo el mismo efecto de que hizo la voz de Dios, que es Jesucristo, en las personas que lo escucharon. ¿Y cuál es el efecto que causó? Ese mismo efecto que debíamos tener nosotros, que tenemos nosotros, y es lo que me ha llevado a estudiar lo que hace la palabra de Dios en el cerebro humano. Es el mismo efecto que relata Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4 dice claramente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Hermano, ¿quién hace eso? Dice el Salmo 29, desnudó todo, desnuda los bosques. Nada se puede tener, pero dice claramente: las coyunturas y los tuétanos disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quiere sanar a alguien? Lee la palabra de Dios. No hay como la palabra de Dios, que es la voz de Dios, la voz de Jesucristo. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Escuchen esto. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios mío, tenemos tanto poder en este libro. Pero ¿por qué no hace el efecto a todos igual? Nietzsche, hijo de pastor Nietzsche, leyó más de 40 veces este libro y escribió: Dios ha muerto. ¿Por qué? Porque esta misma palabra no solamente basta que la diga Dios, sino que tiene que ser explicada por Dios. Es una palabra muy fuerte, muy grande, es admirable. La palabra de Dios fue creada por algo, o fue diseñada por Dios por algo. Yo pienso que ha sido diseñada de una manera increíble. Se lo dije a los que tomaron neurociencia en la enseñanza de la palabra de Dios. Yo dije que los hebreos, los judíos, habían dado la mayoría de premios Nobel en el mundo. Es el país que productor de premios Nobel. No importa a qué país vaya, pero sale y era judío y produce un premio Nobel. Como Einstein. Einstein creció en Alemania y salió premio Nobel. No creció en Israel, pero tenía las costumbres. Y hay una costumbre que hay algo que se llama Bar Mitzvah. No sé si ustedes lo han escuchado, Bar Mitzvah. En Bar Mitzvah se hace algo. Todos los niños que cumplen 12 años tienen que leer todo el Talmud y están con, ahora han cambiado un poco, tienen que estar con el rabí, y el rabí le tiene que explicar todas las cosas, incluso sexo, incluso todo. Nosotros no tenemos eso.
A nosotros, a nuestros hijos, el sexo, esto lo explica YouTube, o lo explica en el colegio, o el ganguero que está al lado, eso se lo explica. Pero nosotros nos hemos privado de eso porque no enseñamos a un niño la palabra de Dios como debe ser, y no solamente la palabra de Dios, sino todo el contexto de la palabra de Dios, que es nuestra propia creación, nuestro propio cuerpo. Al estudiar la palabra de Dios, es lo que te va a hacer a ti. Si tú quieres ser bueno y quieres ser grande y quieres ser notable en el pueblo de Dios, si no sabes la palabra de Dios, está a cero. La mayoría de nosotros se nos ha metido tanto el mundo que hemos dejado de lado la palabra de Dios. Yo escribí un libro que se llama Meditación Q, que es solamente un diseño para que llegues a tener una comunión directa con Dios. Y lo saqué de leer toda la palabra de Dios y ver lo que hacían las personas. Mi diseño no tiene nada que ver con respiración, no tiene nada que ver con quietud ni nada por el estilo. Mi diseño tiene que ver con Dios. ¿Por qué será meditar? Es meditar la palabra de Dios, meditar sus obras. No es tratar de poner tu mente en blanco. Ayer me llama un amigo, que es bien amigo mío, y él es cristiano, y yo siempre le estoy dando clases, aunque no asiste a esta iglesia, le estoy dando clases de la Biblia. Y él me dice, fui a una iglesia y pareciera que el pastor fuera tu discípulo, porque dice que iba a hablar de meditación. Y le dijo a todos que cerraran los ojos, se concentraran en su respiración, que contaran su respiración, que no pensaran en nada, pensaran en descanso, pensaran en compasión. Y entonces yo le dije, hermano, qué pena que no hayas aprendido bien de mí, porque este es el mundo. Eso no tiene nada que ver con Dios. Eso no tiene nada que ver con Dios. Y ese es así como el rap se quiere meter a la iglesia, y el rock ya se metió a la iglesia, y la balada ya es parte de la iglesia, y todo siempre se mete, el mundo siempre se mete, y nosotros no contagiamos al mundo con la palabra de Dios, porque lamentablemente no sabemos la palabra de Dios. Entonces, ahora quieren que mindfulness, mente plena, invada las iglesias. Cuando usted escuche decir a alguien, concéntrate en tu respiración, no es de Dios. Porque la respiración te la dio Dios, sería concéntrate en Dios, no en la respiración. La respiración no te da paz, pero el pensar en Dios y estar en Dios controla tu respiración y te da paz. Entonces quieren imitar eso, y entonces han inventado lo que se llama mindfulness, que es la meditación más común y popular en Harvard, Princeton y toda la parte, y donde se hacen los estudios de acuerdo a eso. Pero ¿sabes qué? Esa meditación nunca toca la palabra de Dios. Y la Biblia en el Salmo 1 dice que la delicia de la persona que prospera y es como árbol plantado junto a agua y da su fruto a su tiempo y prospera todo, es que la delicia de él es la palabra de Dios. Y medita en la palabra de Dios día y noche, no respira día y noche. Porque quieras o no quieras, tú vas a respirar. Ahora es cierto, hermano, que tú si respiras rápido y paras un poco la respiración, te vas a sentir mejor. Es cierto. Pero la razón de que te vienen tantas neuronas para que hagas todo lo que quieras y todo lo que hagas prosperas, no es superstición. No es como matar una gallina y tirar la sangre, ni fumar algo y tirarlo así. No, no es santerío, no es nada. Es meditar la palabra de Dios. Al meditar la palabra de Dios, tus neuronas crecen tanto, tu cerebro es tan grande que todo lo que hace prospera. Pero prospera porque Dios te hizo inteligente a través de su palabra. Eso es lo que trata de explicar la palabra de Dios. Y para mí es importante que la persona entienda, porque si no, no vamos a poder entender nunca, segunda de Timoteo, capítulo 3, el verso 16 al 17, que dice claramente, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿a fin de qué? Escuchen esto, ¿a fin de qué es?
a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Más o menos, no, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si usted no tiene comunión con la palabra de Dios y entiende la palabra de Dios, nunca va a estar preparado para toda buena obra. Se le van a ir los trabajos, va a querer hacer algo y nunca va a funcionar, porque el centro suyo no es la palabra de Dios. El secreto es la palabra de Dios. La Biblia dice: va a buscar primeramente el reino de Dios y todo vendrá por añadidura. Buscar el reino de Dios es buscar su palabra. El Señor Jesús dijo así, bien claro: si me amáis, guarda mis mandamientos. Es la única condición que puso: si me amáis. Todos decimos: te amo, Señor, conoce la Biblia. Y la Biblia dice: si me amas, tienes que saber la Biblia. Y si sabes la Biblia, mi Padre y yo haremos morada en ti. Ahí sí te va a guiar el Espíritu Santo. O sea, soy la palabra de Dios, sé la Biblia, entonces el Espíritu Santo puede hablar conmigo, Dios puede hablar conmigo. En el Antiguo Testamento Dios habló, y en el Nuevo Testamento Jesús habla. Los apóstoles escriben y durante ese tiempo su palabra habla. Pero ¿por qué habla a nosotros? ¿Por qué tenemos que nosotros ser preparados si hasta su Biblia? Mejor vendamos Biblia, pues seamos testigos de Jehová. Vendamos Biblia, vamos de puerta en puerta vendiendo, qué sé yo, atalaya, lo que sea. ¿Por qué no vendemos la Biblia en lugar de hablar y eso así? ¿Por qué tenemos que estar preparados nosotros si ahí está la Biblia? Lo único que tengo que decir es: lee la Biblia y goodbye. Y chao. ¿Por qué me tiene que preparar el Señor? Pablo, después que escribe todo esto a Timoteo, le dice bien claro, la razón es bien clara. Tú debes saber la palabra de Dios para hablar la palabra de Dios. Porque los tiempos son difíciles. Y le dice así lo siguiente: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En pocas palabras, la palabra de Dios te hace perfecto. Y la razón que te hace perfecto es porque tú tienes que hablarla. Y por eso a veces no escuchamos la palabra de Dios. Porque ahora el Señor ha decidido que la palabra de Dios sea hablada por medio de ustedes. Entonces, ¿cómo voy a hablar yo la palabra de Dios? ¿Cómo decir que Dios habla a través mío si soy imperfecto? Si soy simplemente un pecador y no sirvo para nada, ¿cómo puedo hablar la palabra de Dios? Todo el tiempo estoy preocupado de mí y qué será de mí, solamente de mí, y no tengo tiempo de enseñar a otros y hablar la palabra a otros. Predicar a tiempo y destiempo. La razón que el mundo no escucha la palabra de Dios es porque nosotros no hablamos la palabra de Dios. Y porque nosotros hemos sido diseñados, preparados para poder hablar la palabra de Dios. Hoy día la palabra de Dios eres tú. Dice la palabra de Dios es la carta, y tú eres la carta escrita por medio del Espíritu Santo y leída por todos los hombres. El no entender eso me hace que no me prepare, pero imagínate tú, porque hay que tener mucho discernimiento en eso. Porque ahora salió cada viudo que por amor al dinero ha dejado la palabra de Dios. No le importa. Entonces predica humanismo desde el púlpito que todo el mundo entiende. No puedes, tú puedes. Pobrecito, yo te entiendo. Levántate, pobrecito. Yo voy a llorar por ti. Voy a llorar contigo, voy a llorar contigo. Voy a hacer una cadena de oración, voy a ser honesto, voy a hacer otro. Te voy a dar una religión. Cosas que nunca dijo el Señor Jesús. Y ahora se puede engañar a cualquiera. Quizás un poco de humanismo, un poco de lágrimas y todo. Y más. Es tan difícil poder transmitir eso. ¿Sabes? Porque una vez que lo entiendes, te das cuenta que tú eres un vaso de barro para que Dios lo use. Y por ende, debes estar bien tostadito, bien quemadito, bien preparado y bien hecho por las manos de nuestro Creador. Por eso, lo único que te va a dar eso y que tú seas preparado para toda buena obra
para hacer la palabra de Dios. El resto que hagas, si no sabes la palabra de Dios, es religión. Y religión, hermanos, no salva a nadie. Tal vez ayuda en momentos. Por decirte, los bautistas tienen buena salud con respecto al pulmón. ¿Por qué tienen buena salud los bautistas con respecto al pulmón? Porque es prohibido dentro de los bautistas fumar. En algunas iglesias, ahora ya están cambiando, ¿no? Ahora ya hasta están permitiendo marihuana en algunas iglesias. Me encontraron una iglesia en Hawái que permite marihuana. O sea, y la marihuana medicinal ahora es increíble. Yo tengo un vecino ahora que pasea con su perro y parece que él, la marihuana es su primera cosa. Cada vez que él entra, antes que yo al ascensor y sube su perro, yo llego a mi casa mareado. La vez pasada me encontré con él en el ascensor, hasta el perro no ladra, el perro es así. Y yo estaba, wow, ¿qué es esto? Oye, ¿cómo le dice, hombre? La gente no ha entendido, lamentablemente. Y no ha entendido porque necesitamos este elemento. Necesitamos al hombre de Dios perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, que lo único que lo hace es la palabra de Dios. Yo te estaría engañando acá, que tú eres salvo porque viene, porque levantas la mano, porque pasas adelante, pero me conviene porque llenas, la iglesia tiene plata, pones plata, aunque sea, puedes dejar tus $10 y el número se multiplica. Y estaría engañando al mundo. Porque tú eres sal y luz del mundo siempre y cuando sepas la palabra de Dios. Dice, es más, suponte, no estás con tu Biblia así, todo el rato, ¿no? No estás con tu Biblia, andando. Porque hay personas que digan, antes tú identificabas a un bautista porque andaba con su Biblia. Ahora anda con su teléfono. Porque dice que acá tiene la Biblia y tiene 100.000 versiones de la Biblia acá. Pero ninguna de las versiones la lee. O sea, las tiene ahí nomás, las tiene. La cosa es que tú puedes andar con tu Biblia. Pero antiguamente no se podía andar con papiros. Era imposible, pues hermano. Ahora si tú andas acá con 100 versiones de la Biblia. Antiguamente era papiro, hermano. Los papiros estaban en un sitio, solamente se leían, no se cargaban. Entonces necesitabas hacer algo más grande. En el momento que ibas a hablar de Herodes, en el momento que te ibas a presentar con un emperador o con un cónsul, el Espíritu Santo hablaba a través tuyo. El Espíritu Santo te llevaba la palabra, pero nunca fuera del contexto, porque la palabra era inspirada por Dios. Y así pasó a Pablo y pasó a todos. Dice bien claro, y Dios quiera que lo pueda entender, cuando os trajeran a las sinagogas y ante los magistrados y a las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Yo creo mucho en el Espíritu Santo. Y es más, hermanos, algún día lo haré, no sé. Es como un research, una investigación que quiero hacer. Quiero agarrar varias personas donde tú lees la Biblia. O sea, sabemos que eres cristiano y crees en el Espíritu Santo, pasa la condición, tú lees la Biblia y te vas por allá. Tú lees la Biblia y te vas por allá. Tú lees la Biblia y te vas por allá. Y después al año pues nos juntamos para ver si el Espíritu Santo habla la misma cosa. Una y dos, yo pienso que debemos, la Biblia lo dice, que debemos ser unidad y pensar una sola cosa. Si pensamos algo diferente, el Espíritu Santo de alguno de los dos no está trabajando bien, pues. O uno de los dos no está escuchando el Espíritu Santo. Están escuchando cualquier cosa menos el Espíritu Santo. Y por eso Nietzsche, después de leer 40 veces Ser hijo de pastor, escribe Dios ha muerto. Para mí es importante, yo creo que el Espíritu Santo te va a guiar a lo mismo que yo creo, si yo creo que estoy en el Espíritu Santo. Entonces es como cuando yo creo que estoy en el Espíritu Santo y alguien empieza algo diferente y dice, Señor, ¿quién estará hablando de esta persona? Pero entonces tú te crees dueño de la verdad, porque puedes decir eso. Pero yo no me creo dueño de la verdad, yo creo en el Espíritu Santo. Y yo creo en la palabra de Dios. Es más, hermanos,
Cuando yo hablo con una persona, yo veo si la persona está hablando la palabra de Dios, por eso es necesario guardar la palabra de Dios, porque es la guía del Espíritu Santo. Y es más, como cuando vino, por eso empecé con esta historia, vino este hermano a verme en una fiesta y me dice, tu cara es diferente, y me cuenta su historia. Y él dice una palabra que no creo que cristiano pueda saber. Yo creo que sí la puede saber cristiano, porque el Espíritu Santo te hará recordar las palabras del Señor Jesucristo. Y las palabras del Señor Jesucristo son todas, porque es la palabra de Dios y Jesucristo es Dios. No sé si me dejo entender en eso. No solamente es Mateo, sino es Génesis, es Éxodo, es todo, porque Jesús es Dios. Y entonces el Espíritu Santo lo que va a hacer es traer esa palabra y hacer libre a esta persona, para que al final sea tu discípulo, pues, y tú le enseñas. Y dices, no, mi hermano, no te estás volviendo loco. La palabra de Dios dice en Isaías claramente, capítulo 30, escucharás una voz en el desierto que te dirá, no te desvíes para ningún lado ni para nada. Dios quiera que lo pueda entender, hermano, porque usted a muchos le llevará sanidad, ustedes a muchos les llevará tranquilidad, pero no es por usted, sino es por la palabra que mora en usted. Y si la palabra no mora en usted, usted no va a llevar tranquilidad, va a llevar humanismo, combinado con salsa, rap, qué sé yo, y mente plena, vas a llevar todo. Mira, puedes hablar de repente palabras que has aprendido con testigos de Jehová, o palabras que has aprendido con los budistas, pero no sabes entender las palabras que Dios te habló. Porque para eso tienes que saber la Biblia. Te he leído las características de la Biblia, hermano, de lo que habla. Penetra hasta lo más profundo. Y no solamente penetra en los que tú hablas, sino penetra en ti. Ahora ponte a pensar, hermano, si tú en tu cabeza en este momento dices, caramba, yo soy la boca de Dios. Dios va a hablar por mí. Dime, ¿no cuidarías tu boca? Dime, ¿no cuidarías tu cuerpo? ¿No cuidarías tu mente? ¿Y no te asegurarías que sabes tanto la Biblia que no vas a hablar otra tontería? ¿Me vas a aconsejar con otra tontería? Y eso es lo que pienso que ha faltado decirle a la iglesia. Por eso la Biblia dice, sed santos como tu Padre es santo. Por eso Pablo dice, sed imitadores míos, porque soy imitador del Señor Jesús. Y si hay algo que sabía el Señor Jesús, era su palabra. Y si hay algo que el Señor Jesús dice que es condición para que Él more en ti, y el Espíritu Santo more en ti, y Dios more en ti, que son uno solo, es saber la palabra de Dios. Pero tú vas a una iglesia y te van a decir que no es necesario saber la palabra de Dios. De vez en cuando reúnete, lee unos versículos o cómprate unas cositas que han venido ahora en forma de pan de molde, y tú sacas todos los días una tarjetita y dices, ¡ay! Así como galletita china, y crees que ya leíste la palabra de Dios. La palabra de Dios es meditar, como dice Salmo 1. Ahora, ¿por qué es tan necesario, hermano, meditar? Porque de ti depende el bienestar del vecino, de ti depende el bienestar de tu hermano, de ti depende el bienestar de todo el mundo. Ahora, ¿por qué depende de ti? Porque lo dijo el Señor. Escúchame esto ya. Y Dios quiera que, si no puedes, no me has seguido en el resto, no, porque las pestañas te ganaron, los párpados te ganaron. O sea, si no has podido seguir en esto, puedes guardar esto en tu corazón. Escucha lo que dice ya. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, dime si no es hermoso, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será que. ¿Puedes decirlo fuerte? Mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello que me envíe. Porque con alegría saldréis. Lo vuelve a primera persona, lo vuelve aquí. Con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, porque toda la creación anhela ardientemente tu manifestación. Que hables la palabra de Dios. Ay, Dios mío. Y canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Eso es lo que debes sentir cuando te levantas. En lugar de la zarza, crecerá ciprés. Zarza
es una cosa pequeña. Ciprés es algo grande, fuerte. En lugar de la ortiga crecerá rayán. Ortiga pica, si te caen picas. El arrayán, que es donde sacan todos los perfumes para hacer las cremas, que son para moisturizer, ¿cómo se dice en español? Humectantes, gracias. Es que no sé si es por mi apellido, por el tiempo que estoy acá, que estoy perdiendo el español. Johnson. Dará por medio de Arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída la palabra de Dios. Dime, hermano, si no es bella la palabra de Dios. Yo empecé hace un año con esto, ¿no se acuerdan? Todavía tenemos acá. Mi competencia es el iPhone. Todo el mundo tiene iPhone. Aparte que la mayoría de mis discípulos acá dicen, ay, las letritas son muy chiquitas. Lo importante es que sea letra grande, sea todo, no esté ahí, sino que esto esté acá. Porque tú lo vas a hablar. Lo vas a hablar y lo vas a decir. Personas van a sanar simplemente porque hablas la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que levanta, es el verbo, es el Señor. Pero yo quiero que entiendas hoy día la responsabilidad que tú eres hoy día el que usa el Señor para hablar su palabra. No está Jesús. Eres tú. Y si no lo has entendido, hermano, qué difícil es. Y no es en una iglesia, hermano. Es en presidente. Ahora voy al revés porque han de empezar con Pablo. Es en presidente, es en Sedano, es en Winn-Dixie, es en Pablo. Es tan importante entender eso. Es en un hospital. Es donde tú vayas. ¿Te das cuenta que no tienes necesidad de llamar al pastor? Porque tú serás pastor para ellos. Porque tienes la palabra de Dios. ¿Cuál es la calificación del pastor? Hablar la palabra de Dios, escribir la palabra de Dios. David fue pastor porque escribió los salmos. Jesús es pastor porque Él es el verbo, Él es la palabra de Dios. Cuando vayas a todas partes, hermano, y Dios ponga a alguien en tu corazón, háblale la palabra de Dios. No le digas tus pensamientos, ni te pongas a pensar que los mormones están mal, ni los testigos de Jehová son unos setos, ni los santeros. Hermano, no pierdas tiempo en eso. Habla la verdad. Porque al final se acordará de la verdad y cuando vea a los falsificadores, los reconocerá porque ya sabe la verdad. Yo no pierdo tiempo en leer sobre lo que creen las sectas. Yo leo la palabra de Dios de tal manera que cuando uno viene sé que sepa, porque no habla la palabra de Dios. Dios quiera que me pueda entender. Y voy a terminar con esta frase. ¿Le puedo pedir o no le puedo pedir otra vez? A los músicos. A mis músicos, ya vengan mis músicos. Y acuérdense esta palabra, por favor, porque ustedes son parte de esto, ¿sabes? Todos los salmos eran canciones. Y es tan importante. Si tocas algo, hermano, nunca dejes de tocar. Si Dios te ha dado voz, nunca dejes de cantar. Y si te ha dado boca, nunca dejes de hablar la palabra de Dios. Nunca. Ahora escuchen esto, hermanos, ¿ya? Porque quiero que lo guarden. Porque es el final, porque siempre me han preguntado, ¿y cómo yo puedo escuchar la palabra de Dios? ¿Cómo puedo hacer eso? Porque la Biblia a veces no es útil para mí, pero yo me duermo en la Biblia, porque todo. Y es eso, ¿ya? Tú solo escucharás la voz de Dios cuando estés dispuesto a que Él hable a través de ti. De otra manera, Dios no tiene por qué hablar contigo. Moisés escuchó la palabra de Dios porque estaba dispuesto a libertar el pueblo de Dios. Jesús habló la palabra de Dios porque estaba dispuesto a libertarte a ti. Pablo escribió la palabra de Dios porque estaba dispuesto a sacarte de las tinieblas a la luz. Y Pedro, tan lindo, escribió la palabra de Dios porque Pedro lo que quería era solamente honrar a Jesús. Dios quiera que me pueda entender hoy día. Usted es la palabra de Dios
Usted es la carta leída hoy día para todos los que lo rodean. Algunos podrán leer y entender la palabra de Dios porque usted es la palabra de Dios andando, pero otros no la pasarán porque usted mismo ni siquiera entendió la palabra de Dios. Dios quiere que le entienda bien. Hoy día, vaya y dígale al Señor: quiero, amo tu palabra. Dedíquele 1 hora en la mañana, media hora en la tarde, 1 hora en la noche a leer y hablar con Él. Verás poco a poco cómo se te queda. Se te queda toda la palabra de Dios, y el Señor te comienza a hablar. Al final, hermanos, vas a decir caramba, no tengo tiempo para mi trabajo. Debemos trabajar completamente en el. O de repente vas a convertir a todo tu trabajo al Señor. Dios quiere que lo haga. Nos ponemos en pie, escuchamos la canción. Gracias. Hay siervos, Señor, que quieren ir donde tú los
hay siervos, Señor, que quieren extender sus manos para dar sanidad, Señor. Por eso te pido, Padre Santo, que hoy día, Señor, tome nuestras vidas, toque nuestros labios, Señor, y extiende nuestras manos para que haya sanidad en